Bueno amigos, pues ya vimos en otro video la filtración mecánica y cómo mantenemos el agua transparente de los acuarios. Pero el agua transparente no significa que esté buena esa agua para nuestros peces o nuestros corales. Entonces vamos a hablar ahora de la filtración, que es más importante para eso. Ahora vamos a ir a la biológica. Bueno, para hablar de los filtros biológicos, necesitamos ir a los libros y acordarnos de los básicos, ¿no? Vamos a usar este de Marine Aquarium. Vamos a abrirlo aquí, ahorita les voy a enseñar. Vamos a usar este de Natural Reef Aquariums. Vamos a abrirlo aquí, también les voy a enseñar. Antes de que siga, los separadores de albúmina, los skimmers, solamente sirven en agua salada, porque en agua dulce es muy poco pesada el agua y entonces no alcanza a adherir las partículas. Entonces en agua dulce no sirven los separadores de albúmina. Por si alguien se los quiere vender y quieren algo de agua dulce, se les está viendo la cara. Entonces, bueno, vamos a irnos al ciclo de nitrógeno, que es lo más importante en el acuarismo, y es, mientras lo tengamos presente, todo va a salir bien, ¿no? ¿Qué sucede en el ciclo de nitrógeno? Voy a usar estos dos, porque me gusta. Este me gusta, está muy práctico, pero le faltan algunas cosas, y este está un poquito más enredado, pero trae más cosas, ¿no? Entonces, mira, vamos a ver, ¿qué pasa? Damos de comer a los peces. El pez come y evacúa, o respira y también produce algunos productos de desecho. La comida que no se comen, todo esto se descompone y se va descomponiendo por bacterias y está contaminando el agua. Esto se lleva a amonio, ¿no? Y este es el amonio, que es muy tóxico para los peces, sobre todo más para los marinos, porque a mayor pH, mayor toxicidad de estas sustancias. Pero bueno, afortunadamente existen estas bacterias, las nitrosomas, ¿no? Y entonces las nitrosomas empiezan a generar y agarran el amonio y lo convierten en nitritos. Esto es muy importante, necesitamos condiciones aeróbicas, o sea, esto necesita mucha circulación de agua y aire, oxígeno, pues, ¿no? La circulación de agua, mucha agua, implica mucho oxígeno, no es que le tengamos que meter oxígeno al agua, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? El amonio lo eliminan las nitrosomas y lo pasan a nitritos. ¿Y qué pasa? Los nitritos siguen siendo tóxicos, pero son menos tóxicos. Y entonces, afortunadamente, hay unas bacterias, que son estas, las nitrobacter, que agarran los nitritos y los convierten en nitratos. Y esos son menos tóxicos, pero a la larga también pueden llegar a ser tóxicos, sobre todo para los corales y algunos peces sensibles, ¿no? En agua dulce pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Pero los peces de agua dulce son mucho más resistentes a los niveles altos de estas sustancias. Por eso es un poquito menos tóxico el ciclo del amonio en agua dulce. Y bueno, estos nitratos, ¿qué va a pasar? Aquí es muy importante, ¿no? Aquí dice se absorben por alga o pues se reducen con los cambios de agua. Sí, eso es cierto. Pero las bacterias estas que comen los nitratos, esas deben estar en condiciones anaeróbicas. ¿Esto qué quiere decir? Que circule muy poca agua y haya poco oxígeno. Esas bacterias ahí es donde proliferan. ¿Y qué hacen con los nitratos? Los convierten en nitrógeno libre. Esto es un gas. Entonces se va y se va por la superficie del acuario. Lo mismo pasa aquí, ¿no? La reducción de las bacterias anaeróbicas en condiciones anaeróbicas lo liberan como nitrógeno. Entonces, ¿qué necesitamos para tener un filtro biológico correcto? Necesitamos una zona aeróbica con mucha circulación de agua, con mucho oxígeno para muchas bacterias. Estamos en una zona anaeróbica, con poca circulación de agua, con poco oxígeno para las bacterias. Entonces, esto en un acuario hace que se mantenga el ciclo correcto y las toxinas, los nitritos, los nitratos y el amonio no existan en cantidades altas como para lastimar a los peces o a los corales. En acuarios marinos, en agua dulce, no pasa nada. Tradicionalmente, lo que se hacía o lo que se hace, estamos hablando un poco de los marinos porque son más tóxicas las sustancias para ellos, pero es muy parecido a la bolsa. Al ratito nos vamos a las de agua dulce. Entonces, miren, tradicionalmente pues se produce la amonia. ¿Qué pasa en la piedra viva? La piedra viva se llama piedra viva porque está llena de bacterias. Y en esta piedra muy porosa, que esa es la piedra que buscamos normalmente, hay zonas aeróbicas, todas las superficies donde entra mucho el aire, donde hay mucha corriente de agua, y zonas anaeróbicas en el centro de las piedras, donde casi no llega el agua. Y entonces ahí es donde viven las bacterias anaeróbicas. También se puede hacer con la arena
¿no? La arena viva que le llamamos lo mismo. La arena a la superficie tiene muchas bacterias aeróbicas y en el fondo tiene bacterias anaeróbicas. Y es donde conseguimos hacer un ciclo correcto. Entonces, si nos ponemos a pensar en el ciclo biológico correcto, podemos hacer un ciclo en cualquier acuario. Este es agua dulce. ¿Qué pasa en agua dulce? Miren, la cantidad de arena que tengo aquí. Aquí es muy fácil verlo. La parte de arriba, aeróbica. Aquí circula el agua, aquí viene el oxígeno y todo. Acá abajo, ¿qué hay? Acá no pasa el agua ni nada. Está lleno de bacterias anaeróbicas. Esto está eliminándome los nitratos de esta pecera, ¿no? Todo este fondo, toda esta profundidad y esto sucio que ven aquí, que a la gente le choca ver sucio, esto me está eliminando los nitratos. Y entonces por eso me dicen, ¿por qué no tienes filtros? Pues nada más tengo filtros para mover el agua realmente. Para mover el agua, limpiar un poco mecánicamente y el agua se mantiene por años, sin cambios también, porque los cambios de agua que buscan, sobre todo en agua dulce, que buscan bajar los nitratos. Pero si estas bacterias están trabajando, yo no necesito bajar los nitratos, no están altos, no tenemos problema. Y esos que tienen un pH más alto, estos sí los nitratos son más tóxicos. Pero vean los peces. Esta pecera, como les decía, le hago cambios de agua cada 6 meses, cada año, cada que me acuerdo y tengo mala memoria, porque no lo necesita, ¿no? Los cambios de agua se deben hacer cuando los necesita la pecera, no cuando se te ocurre o porque hay un calendario. Siempre me dicen que habla de los cambios de agua, ya hablaremos luego otra vez de los cambios de agua. Pero entonces, si haces un ciclo biológico correcto, sin necesidad de filtros, esto es sin necesidad de filtros, está funcionando perfecto. En esta otra, agua dulce también, sin arena, no tiene nada en el fondo. Entonces me dice, bueno, ¿y el filtro biológico de esa dónde está? Porque el filtro mecánico ahí están, las esponjas. El filtro biológico está. Además, las esponjas también a la larga se hacen filtros biológicos, porque por eso no las cambio tan seguido. Eso ya está llena de bacterias, y entonces tiene bacterias aeróbicas, porque está pasando mucho aire, y habrá algunas zonas del filtro que están sucias y que no tendrán paso de aire, y entonces son anaeróbicas. Pero también en esta pecera, las bacterias anaeróbicas están en las orillas, o sea, por mucho que queramos hacer circular el agua 100% por nuestros acuarios, es dificilísimo que estén aeróbicos totalmente. Siempre hay zonas anaeróbicas en los acuarios. En estos troncos, pues imagínense, dentro de los troncos seguro hay zonas anaeróbicas, ¿no? Entonces, eso mantiene también el ciclo biológico bastante bien. Con los discos, zonas anaeróbicas. Entre esas algas, aquí miren, aquí hay unas zonas anaeróbicas. Hay zonas que están ahí sin mucho cambio de agua, mucho movimiento. Estas dicen, ¿por qué están tan sucias tus peceras? Bueno, porque esa alga también ayuda a bajar los nitratos. Entonces tampoco necesitamos tantos cambios. Aquí el filtro biológico está metido en todas las paredes, ¿no? Ahora vayamos al agua salada. ¿Qué pasa en esta? Pues igual, abajo de esta arena tengo anaeróbico mucho. Tengo aeróbico toda la superficie, pero tengo muchas piedras. Y esas piedras mantienen aeróbico y anaeróbico, ¿no? Y entonces el ciclo biológico está perfectamente formado en este acuario. Este acuario tiene montado 6 meses, no le he hecho ningún cambio de agua, ni le pienso hacer ningún cambio de agua. Y bueno, pues ahí está. Las algas porque no las limpio, pero la gente dice que debo limpiar. Aquí están las rayas y las rayas están bastante bien, nada más que solo salen a comer. Pero ese es en un acuario marino, el tipo de filtración. Marino sin arena en el fondo. ¿Dónde están las bacterias? Ya se la saben. En estas piedras están las bacterias, ¿no? Estos acuarios tienen 3 peces, tienen un camarón. No necesito un skimmer, la verdad es que tienen poco alimento, se mantienen bien. No sé cuánto tiempo tiene, ¿se acuerdan que cuando lo montamos? Ahí por ahí, véanlo en mi canal. Ya tiene mucho tiempo montado y pues jala bien bonito y solito y no le hacemos nada, ¿no? Pero ahí está el filtro biológico, eso es lo importante, conseguir el filtro biológico en sus acuarios, ya sea de agua dulce o de agua salada. En agua dulce a veces es también más fácil porque hay plantas y las plantas se comen los nitratos y se comen los fosfatos y entonces nos ayudan a manejar el ciclo biológico mucho mejor. Y entonces en acuarios con muy poco movimiento de agua, sin filtros súper sofisticados, de hecho nada más movimiento de la superficie, podremos tener este tipo de acuarios. Estos acuarios son acuarios que además tienen los filtros para mover la superficie, los filtros rápidos realmente y con filtración mecánica.
Toda la filtración biológica, ¿dónde está? Pues ustedes ya saben perfectamente dónde está la filtración. Está en el fondo, en el suelo. En ese tronco puede que haya unas poquitas de bacterias, pero además en los cristales hay bacterias. Hace ratito puse unas cifras y eso es algo que sabemos actualmente. Los cristales de un acuario de 100 litros pueden mantener tranquilamente el ciclo biológico para 500 neones. Para 5000 neones, lo cual es un titipuchal de neones. Entonces, al fin y al cabo, la cantidad de bacterias que necesitamos no es tan alta o ya está ahí. Y entonces no necesitamos andarles metiendo más filtros sofisticados ni nada. Ya por ahí tienen mi video de los canutillos y la opinión real de ese video, y les decía el resumen final de ese video, es que no necesitamos canutillos normalmente en un acuario que tiene esta población de peces. Si tenemos una población mayor, pudiera ser. Si no tenemos ni arena, ni plantas, ni nada, pudiera ser. Pero normalmente los canutillos lo único que hacen es estorbar, porque no podemos hacer que haya más bacterias de las que necesita el acuario. Eso nos lleva a otro punto. ¿Cómo le hago para que el acuario se poble de bacterias buenas, no? Pues es muy fácil. Solito lo hace. Ese es el famoso ciclado del acuario. Pones un acuario de que no tiene nada, no tiene bacteria por ningún lado, y poco a poco van creciendo las bacterias. Las bacterias llegan, pues a lo mejor llegan con las plantas que metemos, o con los peces que metemos, o con las cosas que vamos metiendo, va llegando alguna pequeña cantidad de bacterias y esas van proliferando. Entre más comida tienen, más bacterias se hacen. Y si no hay comida, se mueren, porque comen, son animalitos. Entonces, si no hay comida para las bacterias, pues se mueren. Entonces, si ponemos un acuario, lo dejamos un mes vacío sin nada, pues las bacterias hay muy poquititas, porque el amonio que viene del aire es muy poquito. Entonces, realmente no necesitamos tantas bacterias. Cuando llegamos a ese acuario después de un mes, que tiene niveles muy controlados, y le echamos peces, se nos mueren los peces, porque se nos suben los niveles, porque no había bacterias, aunque lo teníamos un mes viéndolo. Por eso lo prudente es poner al acuario, poner un pez, que se va a producir suficiente amonio para unas cuantas bacterias que se van a reproducir, y cada vez va a haber más bacterias, y entonces al rato ponemos otro pez y va a haber más bacterias, y al rato otro día ponemos otro pez, y así vamos llenándolo. Y entonces este acuario, por ejemplo, también por ahí está el video, lo pusimos y al otro día estaba poblado, ¿no? Entonces son la forma de ir produciendo bacterias en nuestros acuarios, de que lleguen las bacterias o se reproduzcan dentro de nuestros acuarios y puedan manejar el ciclo del nitrógeno correctamente. Estas todas en el fondo, pues tienen, todas esas granulitos tienen bacterias. Si ves la cantidad de bacterias, de millones de bacterias que pudiera haber ahí, aeróbicas en lo que está más en la superficie, anaeróbicas en lo que está más profundo, esas manejan los nitratos, acuérdense de eso. Entonces, este acuario también tiene tranquilamente un año, creo, y sin ningún tipo de cambio de agua. ¿Por qué? Porque pues no lo necesita, no hay nitratos, los fosfatos están controlados por las plantas, los peces producen el amonio lo controlan las plantas y las bacterias, no necesitamos más que darles de comer. Es lo que hay que hacer en esta cosa, limpiar los filtros rápidos, que son la filtración mecánica, para que sea más transparente el agua, ¿no? A veces ya con este tronco se van haciendo unos poquitos de taninos y se pone más amarilla, entonces ahí es cuando habría que hacer un cambio para que no se viera tan amarilla. Pero esa es una de las indicaciones de los cambios de agua. En fin, si les gustó, denle click a la campanita, suscríbanse al canal. Nos vemos en un video más de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles y más. Todavía nos falta la filtración química, que es la menos útil, pero también funciona. Eso lo veremos en el siguiente video. Por cierto, estas plantas que hay en el acuario de agua dulce, en el de agua salada también existen. Nada más que existen dentro de los corales. Todos esos verdes que se ve ahí son algas o xantelas que viven dentro de los corales y funcionan como plantas. Entonces también ayudan con los nitratos y los fosfatos. Se los comen para poder crecer y mantenerse bien. Por eso necesitamos nitratos y fosfatos en el acuario marino. 0 nitratos, 0 fosfatos, 0 crecimiento de coral.